¿Qué hemos dicho? A la alícuota. Alícuota. Entonces, en esto estamos avanzando, ¿no? Ah, y aquí también habíamos dicho, no se olviden que los impuestos son 4, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Nacionales, departamentales, municipales y en algún momento se van a crear los regionales, gracias a las autonomías y lo que se llama IOCS, es decir, territorios indígenas originarios campesinos, ¿no? Las IOCS son, bueno, eso, autonomías indígenas originarias campesinas. Entonces, este es el mapita en el que nos estamos desenvolviendo. Habíamos leído hasta los sujetos, hemos leído, ¿no? ¿Se acuerdan? Los sujetos, los sustitutos, quiénes son, el contribuyente, el apoderado, el representante legal, las asociaciones indivisas, eso ya hemos visto. Entonces, sigamos avanzando en esto. Ya hemos visto también todas las definiciones de impuestos, tasas, patentes, contribuciones, y vamos a seguir avanzando ahora un poco en la lectura del código. Hasta aquí creo que está claro. Claro, como es muy teórico, nos parece que es un poco aburrido, pero ya se nos va a ir poniendo más interesante más adelante. Ya, a ver, por eso les decía, ¿no? Fíjense aquí en la estructura. Disposiciones preliminares, ya hemos visto. Los tributos, ya sabemos cuáles son. Y estamos aquí avanzando, ¿no? Hecho generador, ya. Sujetos, ¿no? Hasta domicilio hemos visto. Ahora vamos a ver base imponible y la deuda tributaria, que también habíamos comentado algo, ¿no? Base imponible y alícuota, y con eso habríamos terminado los 4 elementos de los tributos, que son hecho generador, sujetos, base imponible y alícuota. ¿Está bien? Esos 4 son los elementos de todos los tributos. Impuestos, contribuciones y demás, tienen que tener esos 4 elementos. Habíamos dicho que solo la ley puede generar tributos. Entonces, cuando se emite una ley, creando un nuevo tributo, digamos, creando un nuevo tributo, esa ley tiene que tener 4 elementos, ¿sí? Hecho generador, base imponible, sujetos, activo y pasivo, y por supuesto la alícuota. Entonces sí se ha configurado bien el tributo. ¿Está bien? Esa es la idea de esto. Ya, vamos entonces a ver qué dice el código sobre la base imponible y la alícuota. ¿Qué siempre será eso? Ya, ahí está. Base imponible. Base imponible, o algunos también le llaman base gravable, tal como dice el código, ¿no? Es la unidad de medida, el valor o la magnitud obtenidos de acuerdo a normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. Entonces, tenemos que hallar una unidad de medida. Medida, ¿no? O valor, o magnitud, dice. Claro, porque en algunos impuestos, en algunos tributos, cuando hablamos de, a ver, el IC, digamos, el impuesto a los consumos específicos, se basa sobre litro. Entonces dice, si usted ha producido 1000 litros, tiene que pagar tanto. Si usted ha producido 560 litros, tiene que pagar. Entonces hay una unidad de medida. Valor, cuando por ejemplo en el IUE, dice, usted ha tenido
Utilidad de 5.000. Ah, ya, entonces aquí se basa en un precio. ¿Sí? Y magnitud cuando se habla de otro tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, cuando, bueno, es similar a medida, ¿no? Cuando hay una patente municipal, la patente cobran por metro cuadrado. Si tu local es más grande, te pagas más. Si tienes un local más pequeño, pagas menos. Entonces, la base imponible es esa unidad que nos sirve para aplicar la alícuota, ¿no? Por eso dice, base imponible es una unidad de medida, o valor o magnitud. No se olviden eso, es una unidad de medida, que se obtiene de acuerdo a normas legales, claro, porque la norma legal te dice, ¿no? Por metro cuadrado pagarás tanto, por litro pagarás tanto, por boliviano pagarás tanto, ¿no? Hay porcentajes, qué sé yo. Ya depende de las... Ahorita vamos a ver las alícuotas. Y aquí en el artículo 43 ya nos dice cómo se determinan las bases imponibles. A ver, dice, la base imponible se puede determinar por siguientes métodos, por los siguientes métodos. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, ¿no? La palabra clave aquí es base cierta. ¿Qué quiere decir base cierta? Es que se conoce la magnitud. O sea, se pueden medir los litros, se pueden determinar los bolivianos, se puede medir los metros cuadrados, todo, ¿no? Eso es base cierta. Sobre base presunta. En mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de las obligaciones, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. ¿Qué significa esto? Que en algunas circunstancias no conocemos o no podemos medir. Antiguamente ocurría esto. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tenía mi talonario de ventas y vendía, chacha, y por alguna mala, no sé, por mala suerte, o han entrado a robar mi tienda, o yo he llevado al contador, al abogado, lo he perdido el talonario. Como he perdido el talonario, ya no sé cuánto he vendido, pero igual tengo que pagar impuestos. Entonces, como no sé cuántas facturas he emitido, digamos, mi talonario tenía 50 facturas, y he emitido, creo que 37 facturas, o eran 40, o eran 32, y de cuánto era cada factura, no me acuerdo, no puedo determinar. Entonces ahí se utiliza lo que se llama base presunta, ¿no? Hay que deducir, hay que hacer un promedio, hay que calcular inventario, pero fíjense, no estamos hallando el número real. Aquí se trabaja con números reales que se pueden respaldar, ¿no? Como dice aquí, que permitan conocer, tomando en cuenta documentos e información. En cambio aquí solamente voy a deducir. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como base presunta, que van a usar mucho también ustedes. Artículo 3, bueno, no, numeral 3, dice, cuando la ley encomiende la determinación al sujeto activo, es decir, la administración tributaria es quien tiene que hacer, por si acaso, la base presunta, no hace el sujeto pasivo. Cuando la ley encomiende la determinación al sujeto activo, prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, esta deberá practicarse sobre base cierta y solo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo con el artículo siguiente según corresponda. Entonces aquí ya nos dice cómo vamos a determinar la base presunta. En todos los casos, la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo aplicando los procedimientos previstos en el título 3 del presente código. O sea, como les decía, ¿no? El sujeto activo, o sea, la administración tributaria, es decir, quien cobra, ese va a determinar la base presunta.
Pero el sujeto pasivo puede impugnar, puede decir, no, no es así, está mal, mal determinado, que es mucho y qué sé yo, ¿no? Entonces, como hemos hecho así en esta relación, ¿no? El sujeto activo es quien determina. Él dice, ah, ya, entonces, como no sabes cuánto es tu impuesto, yo te voy a cobrar 500. Listo. Y él dice, no, ¿por qué 500? No era tanto, si yo todos los meses vendo 200 nomás. Entonces, presentará sus documentos, las declaraciones juradas del mes pasado, de todo el año, o de tiendas similares, qué sé, pero tiene que tratar de demostrar, ¿no? Entonces puede impugnar estos 500. Ahora dice, la administración tributaria podrá determinar la base imponible usando un método sobre base presunta, solo cuando, habiéndolo requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta, por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo. Es decir, le va a pedir, ¿no? Usted, tráigame las facturas, tráigame sus documentos de pago, sus respaldos, cheques, comprobantes de ingreso, todo le va a pedir. Y si no tiene, entonces ahí le van a determinar la base presunta. Eso se llama base presunta. En especial dice cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias. Que no se haya inscrito en los registros tributarios correspondientes. A veces, aquí en el punto 1, encuentran un contribuyente que no se había inscrito, o sea, no tenía NIT, no ha sacado el NIT. Y como no ha sacado el NIT, no tenía facturas, no tiene ningún documento, pero puede que sea un negocio muy grande. Entonces, la administración tributaria interviene y dice, a ver, ¿cuánto tiempo? Esta fábrica es antigua, debe ser unos 5 años que está trabajando sin NIT. Entonces le calculan el impuesto por 5 años, ¿no? Y además debe vender tanto, hacen un estudio y le determinan un impuesto. Y al finalizar la investigación le dice, señor, usted tiene que pagar estos 500. Claro, en algunos casos llega a millones, ¿no? Tiene que pagar 3 millones, 4 millones, qué sé yo. Eso es una base presunta, cuando la administración tributaria ha determinado el monto. Y base cierta es cuando el contribuyente tiene todos los documentos y es él quien determina la base imponible. 2, que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo conforme el procedimiento determinativo. No ha presentado sus declaraciones juradas. Que asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de sus facultades de fiscalización, es decir, quieren fiscalizar y no presentan. Recuerdan que cuando hemos visto los deberes formales, uno de los deberes formales era la entrega de información, ¿no? Todo tienen que entregar, les dije, ¿no? Facturas, formularios, comprobantes, pagos, contratos, etcétera, hay que entregar porque nos van a pedir. Y si no entregamos, entonces ellos ya presumen, asumen y determinan el impuesto por su cuenta. Que no hayan presentado libros y registros de contabilidad, documentación respaldatoria, no proporcionen informes relativos, etcétera. Que se den algunas de las siguientes circunstancias. Omisión en el registro de operación, es decir, lo que llamamos como doble contabilidad, ¿no? Porque hay una contabilidad para unos y otra contabilidad para impuestos, porque ahí se omiten algunos registros. Alteración de precios, alteración de costos, datos falsos, registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos, omisión o alteración de existencias, que no se cumplan con las obligaciones sobre evaluación de inventarios. ¿Ves? Esta tiene harto énfasis contable. Que no lleven el procedimiento de control los mismos que obligan las normas tributarias. Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, ópticos o de información. Igual, ¿no? La alteración de datos en las computadoras también nos lleva a que la administración tributaria haga un cálculo con base presunta. Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales, informáticos, registros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está todo el detalle de cuándo
puede hacerse la base presunta, ¿no? Destrucción de documentos contables. Esto también, ¿no? No se olviden que durante 8 años hay que guardar todos los documentos. Facturas, formularios, planillas, incluso los archivos en la computadora, todo. El plazo de prescripción es 8 años, entonces todo hay que guardar. Sustracción de controles tributarios, no uso o uso indebido de etiquetas, sellos, timbres, etcétera, etcétera. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, ¿no? Claro, porque pueden ocultar la información, tener información falsa, qué sé yo, tantas cosas que pueden ocurrir, ¿no? Finalmente dice, en el ámbito municipal, eh, también se justificará la determinación sobre base presunta cuando se verifique en el registro del padrón municipal una actividad distinta a la realizada, ¿no? Claro, porque yo me puedo haber inscrito como, no sé, librería. Y resulta que van a verificar, no había sido librería, había sido, no sé, bazar, digamos, ¿no? O había sido farmacia o licorería, entonces igual le van a liquidar la patente sobre base presunta. Entonces, esta base presunta se aplica a todo, ¿no? No olvidemos, otra vez, por eso les hacía al principio este dibujito, todo lo que estamos hablando se aplica a impuestos, tasas, patentes, contribuciones, ¿no? Todo lo que es base real y base presunta se aplica sobre eso. Medios para la determinación. A ver, ¿cómo se determinará pues, esa base presunta? A ver, ¿qué se hace? A ver, dice. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, esta se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios. Y aquí haremos este más le agregaremos, para que quede claro. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí está. Tin, tin. Base imponible. Aquí hay dos bases, ¿no? Base cierta. Aquí vamos a terminar nuestro mapa conceptual para que esté un poco más claro. Y aquí vamos a ver ahorita. Base conceptual y valor. Tenemos activo y pasivo. Listo. Está ahí más o menos. Más o menos. Vamos a ir armando bonito esto. Ya. Sigamos. Sigamos con la base presunta, ¿no? Cuando proceda, dice, a la base presunta, esta se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios, que serán precisados a través de norma. Primero, aplicando datos, antecedentes, elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles. Entonces aquí dice elementos indirectos, ¿no? Datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos. Segundo, utilizando aquellos elementos que indirectamente acreditan la existencia de bienes y rentas, así como ingresos, ventas, costos, rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico. Tres, valorando signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. Ya. Aquí la diferencia es la siguiente. Cuando hablamos de antecedentes, aquí estamos hablando que el contribuyente, estudiando solo este contribuyente, podemos analizar todas sus declaraciones juradas pasadas. ¿Sí? Eso significa esto. ¿Cómo le ha ido cuánto vende en el mismo mes de todos los años? O con cuánto ha vendido el año pasado y más, ¿no? Entonces, hay que analizar todos sus datos y antecedentes para verificar cuánto realmente vende, o cuánto tienen inventarios, o cuánto, desde cuándo hace su actividad económica en tributos municipales, o en tasas
analizar o estudiar cómo es su comportamiento de consumo de energía, a veces subirá, a veces bajará, ¿no? Pero ahí estudiamos solo a ese contribuyente particular. En esto dice, utilizando elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas. Aquí ya no estudiamos al contribuyente, aquí vamos a estudiar dos otras cosas, que son sus proveedores y sus clientes. Es decir, aquí vamos a decir, ah, pero dice que Juan te había vendido 1000 y también Roberto que habías comprado 700 y qué sé yo, ¿no? Entonces se va investigando otras cosas, ¿no? Por eso elementos que acreditan la existencia de bienes y rentas, así como ingresos, también se estudia el banco, se estudia la AFP, a ver si tiene dependientes o no, entonces se estudia otras instituciones aquí. Y aquí, lo que se hace es, como dice, ¿dónde está? Según, aquí, índices, ¿no? Signos, índices o módulos. Aquí se estudia lo que se llama sectores. Se utiliza promedios. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo tuviera una farmacia y durante un año no he presentado declaraciones juradas y digo, no, no sé cuánto he vendido. Me niego, no sé, he vendido 100 pesitos, digamos. Entonces la Administración Tributaria dice, no, mentira, hemos hecho un estudio de todas las farmacias de la ciudad de La Paz y el Alto, y en La Paz y el Alto, una farmacia del tamaño que usted tiene, cada mes vende 25.000, así que usted también vende 25.000. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí ya se estudia el mercado en general, por eso se dice que se valoran signos, índices o módulos, ¿no? Según datos o antecedentes que se poseen en supuestos similares o en equivalentes. ¿Se dan cuenta? Esas son las tres formas en que se determina la base presunta. Entonces, hasta ahí lo que es la base imponible, ¿no? Ya saben, base imponible cierta, base imponible presunta. ¿Qué se entiende? Que no es muy complicado. Pero ahí, hablando de base presunta, como verán, es bastante complicado y siempre la administración tributaria la va a determinar. Uno no puede determinar la base presunta. Y esta se da pues cuando no hay documentación o la documentación que tenemos lleva a sospechas porque hay doble contabilidad, faltan libros, faltan registros, etcétera, ¿no? Hasta ahí lo que es base imponible. Preguntas, dudas, consultas. Ah, ya estamos más, ¿cuántos estamos? No, seguimos. 18, 17 somos. Entran, salen, entran, salen. Ya. Entonces veamos el último elemento del tributo que es la alícuota. Que es muy fácil, miren, dice. La alícuota es el valor fijo o porcentual establecido por ley que debe aplicarse a la base imponible para determinar el tributo a pagar. Nada más que eso, ¿no? Valor fijo o porcentual que se aplica a la base imponible, ¿no? Entonces, supongamos que hemos determinado aquí la base imponible. No sé, pues puede ser, como hemos visto, la base imponible, como hemos visto, puede ser cierta o presunta. Pero además tiene una magnitud que puede ser medida, ¿no ve? Una magnitud, un valor, que sí. Y cuando hemos determinado la base imponible, a esta base imponible le aplicamos o un porcentaje o un valor fijo. ¿Está bien? Eso nos dice la definición de alícuota. La alícuota es el porcentaje o el valor fijo que le aplicamos a la base imponible. Listo, eso nomás es, no hay más, ¿no? Ya sabemos que cuando hablamos de valor fijo en alícuotas, estamos hablando, por ejemplo, del IVA, del 13%, del IUE 25%, del impuesto a la propiedad de vehículos del 0,35%, etcétera, ¿no?
Y cuando hablamos de valor fijo, algunos, por ejemplo, el ISAE, que vale, ¿cuánto estaba? Estaba en 317 bolivianos. El IC, que paga, por ejemplo, el whisky paga 2,17 bolivianos por litro, ¿no? Dos, las alícuotas pueden ser porcentuales o fijas, ¿no? A eso se refiere. Ah, entonces, con eso hemos concluido el análisis de lo que es esto de los tributos, ¿no? A ver, un ratito. Ahora sí. Los tributos, que son 4, y cada uno de estos 4 tributos tienen también estos 4 elementos: hecho, generador, sujetos, base imponible y alícuota, ¿no? Y a partir de aquí ya vamos a ver otra cosita que es ya, hoy vamos a alcanzar a ver la deuda tributaria y algo más. Pero sobre este pequeño cuadro, no sé si tienen dudas o consultas. Esto tienen que saber como el Padre Nuestro. Aquí está el mapa de cómo van a trabajar toda su vida. Ya, perfecto. Sigamos avanzando entonces. Ahora vamos a ver el tema de la deuda tributaria, que también lo hemos mencionado muy brevemente en cuando hemos hablado de deberes formales y materiales, ¿no? Les decía, la deuda tributaria está conformada por... Entonces, ahora sí vamos a ver exactamente qué es lo que dice el Código Tributario acerca de la deuda tributaria. A ver, 47. Componentes de la deuda. Dice, la deuda tributaria es el tributo omitido expresado en UFBs. Esta parte es clave, porque cuando hablamos de deuda tributaria, no se habla de bolivianos. Nunca. Siempre se habla de UFBs. Por eso dice, la deuda tributaria es el tributo omitido, o sea, lo que no hemos pagado, expresado en UFBs, más los intereses que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, sin la necesidad de intervención o requerimiento alguno de la administración tributaria, de acuerdo a la siguiente fórmula, ¿no? Deuda tributaria igual a tributo omitido más intereses. Listo, fácil. Y la fórmula de intereses es esta. La de interés compuesto que todos ustedes conocen, ¿no? Tributo omitido por 1 más R sobre 360 a la N menos 1. Donde R es, vamos a poner, la tasa de interés. Y N es el número de días transcurridos en la deuda. Vamos a hacer aquí unos pequeños ejercicios para que practiquen y sepamos bien cómo se calcula el interés, ¿sí? El tributo omitido estará expresado en UFBs, publicado por el Banco Central de Bolivia, el día del vencimiento de pago de la obligación tributaria. La tasa de interés R podrá variar de acuerdo a los días de mora. Puede ser N, N1, N2 o N3. Y será, hay 4 tasas de interés, ¿sí? 4% anual desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria hasta el último día del cuarto año. ¿Cómo? A ver, lo que pasa es que la deuda puede ser muy larga. Aquí era mi vencimiento, ¿sí? Vencimiento. Digamos que hoy día vence mi deuda tributaria, ¿sí? 2 de abril. Pero no pago yo el 2 de abril. Y llegamos al 2 de abril del 23. Y sigo sin pagar. Y sigo sin pagar. Entonces aquí pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y pasan muchos años y yo no pago mis impuestos. Entonces, dice el código y dice la ley, ¿no? Que el interés es del 4% los 4 primeros años. O sea, desde este día hasta el final del cuarto año, aquí el interés es del 4%. Necesito no nos voy a pagar. Es bien barato, ¿no?
Porque si ustedes van y se prestan del banco, ¿el banco a qué porcentaje les presta? No sé si alguna vez se han prestado, si no pregunten a sus papás, tíos, familiares, ¿a cuánto de interés paga el banco? 22, 20, 19, 17. Ah, ve bien que sabes, bien, ¿no? Entonces, el 4% cobra impuestos los primeros 4 años. Pero, ¿qué pasa después de los primeros 4 años? Digo, después de esos 4 años. Vamos a bajar un poquito más aquí. Tic, tic, tic. Del 6% desde el primer día del quinto año hasta el último día del séptimo año, según corresponda. Ah, ya, o sea, desde aquí hasta el séptimo, 5, 6, 7, aquí, ¿no? Aquí el interés va a ser 6%. Y luego, vamos a bajar un poquito más, del 10% desde el primer día del octavo año hasta la fecha de pago. O sea, de aquí para adelante, ya la tasa es 10%, ¿no? No es mucho. Todavía sigue siendo bajo comparado con los bancos, ¿no? La deuda tributaria expresada en UFBs al momento del pago deberá ser convertida en moneda nacional utilizando el UFB de la fecha de pago. Ah, solamente al momento del pago, recién voy a convertir a bolivianos. Pero solamente para pagar. Antes del pago siempre voy a hablar en UFBs, toda la vida. ¿No? Hasta aquícito vamos a hacer unos pequeños ejercicios para que entendamos bien, porque los pagos parciales son un poquito más complicados. Ya. A ver, vamos a suponer que un contribuyente, como dice aquí, ¿no? En este cuadro celeste, ¿no? Dice interés de la deuda tributaria para los primeros 4 años de mora. Y tenemos aquí la fórmula, ¿no? PO es el tributo omitido, N número de días transcurridos y fíjense aquí R ya lo han vuelto 4%. Claro, porque la fórmula ya están reemplazando, ¿no? El vencimiento del plazo hasta la fecha de pago que no excederá el último día del cuarto año. Ya, perfecto. No hay problema, entendí. Creo. A ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice aquí, a ver si aquí puedo escribir. ¿No hay fórmulas? Aquí está las fórmulas. Ya. Entonces decía, a ver, ¿dónde está? Pues para escribir mis fórmulas, ¿no? Venía, voy a escribir. No hay problema. Dibujar. ¿Recuerdan cómo era la fórmula, no? Decía, qué grueso. Ya. Interés es igual al tributo omitido por, ¿qué más decía? 1 más 4% entre 360, 1 más 4%, claro, porque estamos dentro de los primeros 4 años, ¿no ve? Elevado a la n, aquí n le vamos a poner otro colorcito para que nos demos cuenta. Esto es lo único que varía en la fórmula. Y claro, tributo omitido también. Si esto volveremos. Nuestras variables van a ser tributo omitido y n. Menos 1. Listo. Esa es nuestra fórmula de interés. ¿Ven? Eso ya han llevado por si acaso, ¿o no? ¿Han llevado mate financiera? ¿Alguien? ¿Nadie ha llevado? Yo sí he llevado licenciado. Ya, perfecto. ¿Quién más? ¿Para que lo haga fácil o lo haga difícil? ¿Nadie ha llevado mate financiera?
Todos han saltado de curso entonces. Sí, lo hice, lo hemos llevado. ¿Han llevado, no, Sofía? Sí. Sí, sí, es fácil. Ya. Entonces, aquí voy a anotar mis variables, ¿sí? Tributo omitido. Tributo omitido es obviamente lo que no he pagado. ¿Cuánto debería haber pagado y no me he olvidado? Digamos que me he olvidado, ¿no? De buena fe me he olvidado pagar. Digamos que eran 5.000 bolivianos, ¿ya? Y lo otro que va a variar es el número de días, ¿no? Son los únicos datos que varían ahí en mi fórmula, por eso le he puesto en moradito. Entonces, N es el número de días que pasan desde la fecha de vencimiento. Digamos que mi tributo vencía, le vamos a poner el 15 de abril de 2019. Y aquí le vamos a poner, aquí nos pone vencimiento, aquí le vamos a poner hoy. Esos son nuestros datos, ¿ya? Entonces, N es, simplemente voy a restar el día de hoy menos mi vencimiento. Y listo. Y ahí me da, por supuesto, el número de días. Ojo, como estamos hablando de 4 años, ¿no? Porque aquí en rojo a la izquierda, fíjense qué nos dice el chanchullo, dice, ¿no? Durante los primeros 4 años, ¿no? Aquí va a ser 4%. Entonces, del 19 hasta el 22, no han pasado 4 años. Ay, me he salvado. Estoy a punto, fíjense. Si llego al 15 de abril, van a pasar 4 años. ¿No ve? Del 19 al 20, al 21, al 22. Ah, no, recién me la paso 3 años. Bueno, lo importante es que no han pasado 4 años. ¿Cómo sé que han pasado 4 años? Fácil. Si multiplico 360 por 4, hasta 1440 días tengo, ¿no? Para utilizar el 4%. Ya bueno, ahí tengo mis variables. Entonces lo único que voy a hacer es... Listo, porque se ha ensanchado, porque se ha movido. Ya. Como dice la fórmula, ¿no? 1 más 4% entre 360. Entonces lo primero voy a hacer eso. Voy a empezar desde dentro del paréntesis. Entonces, 1 más 4% entre 360. Bien. Ya está. Ese es mi factor de variabilidad, ¿no? Ahora voy a elevar eso al número de días. Factor, elevamos esto. Entonces esto es exponente. Esto potencia. Potencia. Esto elevado a esto. ¿No es? Y ahí ya tengo. Bien. Ya, bueno, ahora les resto 1. Y voy a multiplicar esto por esto. Y, sorpresa, no da nada. ¿Por qué?
Mi potencia anda mal. Ah, que 139, 13, sí, sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Entonces, fíjense lo que hice. Facilito está, creo. ¿No? 1 más 4% entre 360 nos da esto, ¿no? 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Eso lo elevamos a n, que es número de días, 1083, y nos da 1.12, ta, 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 ta. Les restamos 1 y nos da 0.1279. Y luego multiplicamos por el tributo omitido, que era 5.000, y nos da 639,55. Hasta ahí fácil, ¿verdad? ¿Alguna duda? Pregunta. Lick, Más o menos. ¿Por qué más o menos? Lick, A ver, ¿dónde está la duda? Dime. Lick, una pregunta. Sí. El 4% no hay que convertir a ¿No? 0.04. Ah, ¿Y de puede esto Directo, ser. cuál es? licenciado. Es que ya le he Porque puesto aquí, por mira. mes, Yo aquí podía poner 0.04. Ya, ¿ves? Pero no me va a cambiar, ¿no? Eso dices, ¿no ves? Maxito. Sí, sí. Ah, no afecta. No, no, no afecta. Puedes ponerle, porque cuando le pones 4% en el Excel eso ya Ya. sabe que es 0,04. Ah, ya, ya. Ya. Aquí te voy a hacer un ejemplo facilito. Digamos 120. Quiero saber el 37% de 120. Puedo hacer esto por 0.37, ¿no ves? Y puedo hacer también esto, mira, más 120 por 37%. No es lo mismo, ¿ves? Ah, ya. Eso Ya, mismo gracias. he hecho aquí. Bueno, aquí está ya con 004, no hay lío. Está bien. ¿Qué más? Otras preguntas. Ahora solo ese monto lo ha elevado. O sea, la potencia que ha usado, lo ha usado 1,00, la potencia. Claro. Aquí está mi formulita, mira. H16 elevado a la G13. O sea, he agarrado. ¿Dónde está? Avanzadito. Esto ya sabes cómo hemos encontrado el factor, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Ahora esto agarro y elevo a 1083. O sea, he tenido 1.0000123 elevado a la 1083. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo en días, correcto. Días. Ahora, lo bueno de hacer en Excel es que, digamos, no habían sido 1083 días. A ver, no había sido el vencimiento el 15 de abril. Por ahí era el 25 de septiembre del 2020. Entonces ya me cambia, ¿no? Ya son 554 días nomás. Mm, Entonces, esto, en vez de ser 1083, van a ser 554 días. ¿A ver? El factor no Después cambia. mm, ¿Por qué no cambia? después Porque, de elevar a la potencia, dicen, sí, después de elevar a la potencia, lo ha multiplicado -1. no, le he restado. Aquí está resta, mira. Ah, -1. Solo es esta. Claro, por eso aquí este 1 desaparece. Y el 63528,299 se mantiene. ¿Ve? Ya. Y lo multiplica por el Y tributo después, omitido. esto ya lo multiplico por la deuda. O sea, 0.063528229 por 5.000. Y eso nos da Mm, 317. ¿Está bien? Sí, comprendido. Para mí. A ver, hagan la prueba en sus calculadoras, en sus celulares. Tienen que sacar lo mismo. Porque, ojo, va a haber
En el examen, preguntitas de esto. ¿Ese es para el hito 3? Sí, 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 ya para el 3. Ah, para el 2, por si acaso, ya tendríamos que tener todo calificado. Hasta mañana a medianoche es todo lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Y cuándo vamos a darle evaluación para el hito 2? Mañana, todo el día. Va a estar habilitado el examen. Pueden dar en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando quieran. Ya, Lice. Mañana hasta medianoche, o sea, esta noche ya voy a habilitar el examen. Entran a la plataforma y ahí dan su examen. Y no se olviden subir su trabajito. ¿Se acuerdan del trabajo, no ve? El de la matriz Arteaga con los deberes formales, materiales y lo aplican a una empresa. Eso hemos dicho, ¿no ve? A ver, ¿qué dice? Medir ahora, sí. Muy bien, Mary. La Mary es la única que me da bola. Ya. Entonces esto está fácil, está entendido, ¿no ve? Tienen que entender esto Sí, porque Lice. cuando sea una deuda de 6 años, es un poquito más complicada. Lice, una pregunta. Sí, dime. ¿En qué momento interviene la UFBs ahí? Ah, ya, ahorita te digo, ahorita te digo. Daniela dice, la fecha de entrega dice, mañana a medianoche, pues Daniela. Todo es mañana a medianoche. Es el plazo fatal. Así que no sé. Licenciado, buen día. Disculpa que le moleste. ¿Podría subir los materiales de este hito, las diapositivas en sí, por favor, Lice, para poder estudiar? Claro, claro, pero creo que ya está todo, ¿o no? A ver, vamos a ver. No, Lice. Ya, a ver, ahorita vamos a ver. Ah, y licenciado, estuve calculando con la calculadora y me varía en los decimales. ¿Eso afectaría en el resultado? En Aquí caso te de que va. sea examen y me varíe por decimales. No, aquí en vez de 317,64, ¿cuánto te da? 43. 317,43. Sí, Lice. Averigüe eso también con mi calculadora. No, por favor, licenciado, tal vez me estoy equivocando. 1 o 2 centavos puede variar, pero no tanto. Estás haciendo con calculadoras. ¿Cómo has hecho la potencia? Lo introducí todo en la cálculo, hice más antes, desde la corcheta. Toda corcheta lo puse en mi calculadora. Una vez obtenido ese resultado, lo multipliqué por 5,000. A ver, vamos a ver. Voy a hacer 5,000. Ah, ya. Voy a compartir también yo mi... Ay, pero ¿cómo se entra a esta reunión? Quería compartir mi celular para... Ah, aquí puedo entrar, creo. Quiero compartir la pantalla de mi celular. Aquí puedo entrar, a ver. Para que vean cómo hago en celular también. Recording in progress. Bien. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí. Ya. Entonces, miren, voy a compartir la pantalla de mi celular. Tan. Listo, ¿eh? Un celular común y corriente. Voy a mi calculadora. Listo. Ahí voy a poner 5,000. Abro paréntesis. Abro paréntesis. Uy, ¿qué ha pasado? 5,000 por paréntesis, paréntesis. 1 más paréntesis. 4% entre 360.
Cierro paréntesis, ¿vale? Eso elevado a la 554. Menos 1. Y cierro y cierro. 0 me da. ¿Dónde me da 0? Vamos a hacer como he hecho la 5000. Vamos a borrar. Entonces. Uno más 43 te da vos, ¿no? Sí, licenciado. Y a mí también, en la calculadora igual da 43. Ya, pues ahí les voy a aceptar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo? Pero en realidad, y también vamos a ver el código, nos dice que, bueno, no está en el código, hay una resolución que nos dice que para todos los cálculos tenemos que utilizar siempre 5 decimales. 5 decimales hay que usar. Y tal vez ahí se origine un poco la variación que tenemos, ¿no? Y licenciado, si no me equivoco, para redondear, para ahora de pagar, tiene que ser de 5 para arriba. Ah, claro, pero aquí no hay redondeos. Solo cuando se van... ¿De qué me saldré para que no haya eco? Dame un ratito. Ya. A ver, dos cosas vamos a ir aclarando. Una, me preguntaban dónde se utilizan las UFBs, me decían, ¿no? Todo lo que estamos haciendo ahorita, todo lo que tienen ustedes en pantalla, es en UFBs por si acaso. No se olviden que cuando hablamos de tributo omitido, hablamos en UFBs. No estamos haciendo los cálculos en bolivianos. Estos 5.000 son 5.000 UFBs. Los 317,64 que hemos encontrado también son en UFBs. Por eso dice el código, solo al momento del pago, en el momento del pago, recién van a convertir a bolivianos. Entonces, cuando yo vaya a pagar al banco, voy a tomar estos 317 y, a ver, con este colorcito, voy al banco y digo, quiero pagar mi deuda, ¿ya cuánto es? 317,64. Ah, pero la UFB está a 2.35, digamos, ¿no? Se multiplica y ese ratito se paga, 700 bolivianos. Solo el momento del pago se usa bolivianos. Todos los cálculos, todo lo demás es en UFBs siempre. ¿Está bien? Ahora, respondiendo a lo que me decían de qué pasa cuando en el examen, digamos, yo tenga 317,64 y ustedes 317 con ¿cuánto salía? 29, ¿no? Algo así. Entonces, claro, voy a ver exactamente cómo podríamos hacer eso para que, o sea, sí o sí les voy a hacer valer, ¿no? Lo importante es que sepan el procedimiento. Y obviamente por este tema de redondeo de cifras hay esa pequeña diferencia, ¿no? Ahora, en el redondeo, sí, siempre van a redondear de la siguiente manera. Cuando es 0,50 o más, se redondea para arriba. Es decir, si tuviéramos
317.50. Esto es igual a 318. ¿Sí? Si es 0,49 o menos, redondeamos para abajo. O sea, si tuviéramos 17.49, esto es directamente 17. Eso es en tema de redondeos. ¿Ya? Pero aquí no hay redondeo, por si acaso. Claro, solamente aquí, cuando vaya yo al banco, porque el banco no me acepta centavos en tema de impuestos. Solo me acepta bolivianos. Entonces, cuando haga esta operación, digamos, a ver, completaremos esta operación. 317.64 y aquí 2.35. Cuando multiplique, me sale 746,45. Entonces, ¿cuánto voy a pagar en el banco? 746. Nada más, porque está debajo de 49. ¿No ve? Está bien, ¿no? ¿Eso se entiende? No sé si he respondido a todas las dudas. ¿Se entiende eso, licenciado? Ya. Perfecto. Ahora vamos a ir al paso 2. ¿Cuál es el paso 2 según el Código Tributario? ¿Qué pasa si alguien debe más de 4 años? Digamos que debe o tiene una deuda de hace 5 años. Entonces hay que hacer dos fórmulas, fíjense, ¿no? Bueno, en realidad es la misma fórmula, pero se desdobla. Aquí está la primera parte, donde utilizamos 4%. Y aquí la segunda parte, donde utilizamos 6%. Este cálculo lo hacemos por los primeros 4 años. Y luego esto lo hacemos del cuarto año y un día para adelante. ¿Está bien? Eso dice ahí el texto. Miren, dice. Interés de la deuda tributaria para el quinto, sexto y séptimo año de mora. N1, o sea, esto es el número de días transcurridos a partir del día siguiente del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria hasta el último día del cuarto año de mora. Y N2, número de días transcurridos a partir del primer día del quinto año, ojo, del quinto año, hasta la fecha de pago, que no excederá el último día del séptimo año. Esto ya nos complica, ¿no? O sea, esto que hemos hecho, hay que replicar. O sea, ¿cómo? Hay que hacer lo siguiente, ¿no? Igualito, pero vamos a aplicar ahora dos factores, ¿no? Es decir, el interés total va a ser igual al tributo omitido por 1 más 4% entre 360. ¿Qué pasa? Esto. Elevado ¿a cuánto creen? Aquí tiene que ser 1, ¿no? Es decir, N1, perdón. Que era el número de días de los primeros 4 años. Entonces hemos dicho que 4 años por 360 son 1440. Entonces aquí va a haber siempre 1440. Aunque no, en impuestos hacen así. Con 365 vamos a hacer. Entonces aquí es 1460. ¿Ve? Menos 1. Listo. Más tributo omitido por 1 más 6% entre 360 elevado a n, no sabemos aquí cuánto será, ¿no? Menos 1 y cerramos corchetes. A ver, ¿a qué quiere decir esto? Ya les decía, ¿no? Este va a ser el año 1, el año 2, 3, 4, 5, 6, 7 y demás. Todo este tiempo vamos a calcular al 4%. Pero el tiempo que yo aquí ya me pasé,
¿Cuánto será? Eso ya es el 6%. No es que toda la deuda voy a calcular al 6%, por si acaso. No. Los primeros 4 años siempre van a ser al 4%. Y el año quinto, sexto y séptimo van a ser al 6%. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso? A ver, me voy a copiar esto. Ahí. Ah, menos esto, pues. ¿Ven? Entonces, aquí en la primera parte, N siempre va a ser 1460. Esto me copié de aquí. Esta va a ser la segunda parte. Ya. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Esto voy a borrar de aquí. Digamos que el vencimiento había sido el día de hace 5 años o 6, digamos. Era el 16 de marzo de 2018. ¿No? Han pasado 1478 días. ¿Ve? Simplemente estoy restando hoy día menos 16 de marzo. Han pasado 1478. Un poquito más. 2017, ya. Han pasado 1843 días. Ya, pero de esos 1843 días, que es todo este plazo, ¿no? Todo esto hasta aquí, ahí son 1843 días. Pero o sea, quiere decir que de 1460 días voy a cobrar 4%. Y de, ¿cuánto es ahora esto? Y de 383 días voy a cobrarle al 6%. ¿Ya? El tiempo total son los 1843 días. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? ¿Está claro o no? Ya. Entonces, Licen, dime. entonces lo que está tomando en cuenta es los días. Los días, claro. Siempre por días trabajamos. Entonces aquí por eso todo el tiempo que no he pagado eran 1843 días. Pero de los 1843, 1460 siempre van a ser al 4%. Siempre. Por eso en nuestro anterior ejemplo aquí había, ¿cuántos días era? 554, ¿no? Entonces como 554 está dentro de este margen, entonces hemos tomado 4% nomás. Pero cuando ya nos pasamos de 1460 días, por ejemplo, si fueran 1461 días, entonces 1460 vamos a tomar al 4% y un día le vamos a contar al 6%. ¿Está bien? Ese 1460 es el límite. ¿Sí? Sí, Licen. Ya, perfecto. Entonces hacemos lo mismo. Fíjense ahora. Entonces aquí ya voy a tomar, aquí está, no olvidemos que ahora va a ser la deuda, digamos que son ahora 3.600 bolivianos. Entonces, tomamos aquí el factor 1 más 0,04 entre 360, que no va a cambiar el factor. Aquí cambia, ¿no? Porque el número de días es 1460. Aquí le quitamos el 1 y ya tenemos 634. Estos 634 son los intereses de los primeros 4 años. Ahora nos venimos aquí. Aquí va a cambiar porque aquí ya no es al 4%. Aquí va a ser al 6%. ¿Ve? Sí.
Ahora aquí la potencia ya va a ser a el día de días que sobra nomás, pues. ¿Lo ven? ¿Entienden? Solo a 383. Quitamos el 1 y ahí está. Y el interés total es 634 más 237. Ese es el interés total. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Sí. Si no entienden algo, me dicen nomás. Entonces aquí el interés de 1460 días a 4% había sido 634. Y aquí el interés de 383 días al 6% es 237,51. Y el total, 871,51. Entonces, así es como se calcula la deuda tributaria cuando estamos dentro del rango de 5 a 7 años. Cuando la deuda es de 8 años o más, 8 años o más, se hace algo similar, pero ahora tiene 3 factores, ¿no? Tenemos aquí la primera parte, que es el interés de los primeros 4 años, al 4%. Del año 5, 6, 7, calculado todo al 6%. Y del año 8 en adelante, no sé, pues pueden ser 9, 10, 11, 15, 20 años, calculado al 10%. Entonces aquí voy a tener un interés, que va a ser, digamos, X1, aquí otro interés, que es X2, y aquí otro interés, que es X3, y el interés es la suma de esto, ¿no? X1 más X2 más X3. Eso es. Nada más, así es. Así es. A ver, hasta ahí dudas, preguntas, consultas. Y les voy a dar una pequeña tareita para que más o menos vayamos practicando. Está claro, ¿no? No es tan complicado. Muy bien, Mary. Perfecto, Fernando. Ya. Entonces, vamos a hacer, William también sí, dices, ya. Entonces, les voy a dar unos, para que sea fácil, 3 ejercicios nada más, ¿sí? Para que no digan, tan complicado, ¿sí? ¿No? Ojo, después se complica un poquito cuando ya hablamos de bolivianos, ¿no? Aquí le voy a poner tributo omitido en UFB. UFB. Bien. Entonces vamos a hablar de 3 casos. Nos dan 3 casos. Caso 1, caso 2, caso 3. En el primer caso no habían pagado 69.584. En el otro 15.423. Bueno, no sé. Y el otro, listo. Ya está. ¿Puede volver a repetir, licenciado, en el primer caso cuánto era? ¿No están viendo? Perdón. Perdón. Aquí está. Tributo omitido en UFBs, ¿no? Aquí está. Vamos a darle un bonito formato para que no digan. Está feo. Sí. Ya. Tributo omitido. Uy, ¿qué pasa? Ya tengo lapsus ya. Ya. Este es el tributo omitido, ¿no? Vamos a hacerlo más creativo. Eh,
comprometido, va a ser eso. Su vencimiento era el... Y aquí la fecha de pago. Así vamos a poner ya. Fecha de pago, vamos a poner todos que pagan el sábado, podría ser, pero mejor si pagan todos el 4 de abril del 2022. Ahí van a pagar. Ya, esto vencía el 6 de agosto de 2020. Esto vencía el 12 de junio de 2017. Y esto vencía el 31 de octubre de 2012. ¿Listo? Hay que calcular la deuda tributaria de los tres. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? No es complicado. Sí, se entiende. Ya. ¿Listo? Ahí por si acaso, para que no digan, ah, no sabía, no ha dicho nada y no sé qué. Voy a enviar esta fotito al grupo. Y ahí ya van a tener toda la información. De ahí quedamos, porque ya es nuestra hora. Ya, perfecto. ¿Hay dudas, preguntas, consultas, quejas? Lisa, ¿hasta qué hora vamos a entregar los ejercicios? ¿Estos? Estos Sí. no se preocupen. Después va a ser, concéntrense en mañana en hacer el cuadro general de impuestos y en el examen. Mañana es el examen, ¿lo ves? Porque ya tengo que pasar notas. Entonces, mañana el examen y el trabajito de la matriz Arteaga y nada más. ¿Está bien? Ok. Ya, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ahí quedamos y nos vemos. Ah, no. La fotito no he sacado. A ver, activen sus cámaras. Franz. Jimmy, ¿dónde está haciendo Jimmy? Jorge Luis también manejando, todos manejando. Como siempre, Jorge, ya está. Dani, Mary. Ya, perfecto. Está pues Luis Miguel, William, Sofía, Jocelyn, Andrés. Henry, Franco, Freddy, no está pudiendo activar Freddy. Alejandra, bien. ¿Quiénes no están? Solo han pinteado. A ver, Daneiva, Fernando, Andrés, Daniela. Ah, está la Daniela, la Daneiva, bien. Daniela Mariela. Freddy, algo pasa, ¿no? ¿Por qué en negro nomás sale? Mira. No quiere, licenciado. Está intentando. Trata de habilitarlo y no quiere. Sí, Está desconfigurada mi cámara. ya. Ahí tomamos la foto. ¿Listo? Nos vemos entonces el día jueves. ¿Listo? Chao, chao. Que tengan un buen día. Nos vemos.